El señor Osvaldo Moreno nos visita desde el país hermano de Ecuador. Tiene 10 años de experiencia. Un aplauso, por supuesto. Tiene 10 años de experiencia asesorando candidatos y partidos políticos en América Latina. Es politólogo especializado en estrategia y diseño en campañas electorales. Ha asesorado empresas y dirigentes empresariales en temas de proyección política. Ha sido expositor en diversos cursos, cumbres y seminarios internacionales para universidades en la región, entre ellas la Universidad Autónoma de Baja California, México, la Pontificia Universidad de Salamanca, España, la George Washington University, así como en la Cumbre Latinoamericana de Estrategias de Marketing, Grupos Sociales, Candidatos y Partidos Políticos. Es ganador del premio Victory, Mejor Campaña del Año y nominado a Consultor Político del Año. Y posee el blog más leído de América Latina por el New York en el 2013. Recibamos con un fuerte aplauso al señor Osvaldo Moreno. Yo traté de puntualizar un poco mi presentación, centrándome fundamentalmente en un tema que me parece que es más o menos como la naturaleza, ¿no? Como el medio ambiente que le hemos dado, pero ya sin misericordia. Y esto de ninguna manera sin irme en contra de los colegas encuestadores, ¿no? Más sobre todo con el uso que le da la opinión pública a las encuestas, ¿no? Esta herramienta que para nosotros es como el oxígeno, para nosotros es como para el médico el examen, la tomografía, etcétera, ¿no? Entonces, el título de la ponencia era ¿cómo ganar elecciones o por qué ganar elecciones o por qué es más importante ganar una elección que una encuesta, ¿no? Porque generalmente nos encontramos con que los políticos tienen una ansiedad, pero es una cosa impresionante, ¿no? Yo diría inclusive que, con todo respeto, algunos encuestadores más parecen vendedores de drogas que encuestadores, ¿no? Sobre todo por la generación, la ansiedad que generan digamos, nuestros clientes, cuando para nosotros son herramientas sumamente interesantes, ¿no? Entonces, esta charla se va a centrar en eso, ¿no? De por qué es más importante o cómo debemos direccionarnos en ganar elecciones y no ser ganadores de encuestas, ¿no? Yo vengo sobre todo de un país, y no solo en el mío, ¿no? Acabamos de ver el caso de la Argentina, ¿no? Miren cómo ha evolucionado un poco la política, ¿no? En ese país. Antes, sobre todo los electores, ¿no? Antes, digamos que la Unión Cívica Radical y el Partido Peronista, el PJ, ponía presidentes. Ahora salen de boca los presidentes en Argentina, ¿no? Esa es la evolución que ha tenido un poco la política en nuestros países, ¿no? En nuestros pueblos. Me van a disculpar porque esto es nuevo para mí. Y de alguna manera habría que tocar en cuenta un poco el fenómeno Obama, ¿no? El fenómeno Obama marca un punto de inflexión que creo que fue algo así como el primer exocet, como dirían los argentinos, o el primer misil en el vientre de la comunicación política latinoamericana, ¿no? Me parece a mí que el tema de Obama le hizo muchísimo daño a la comunicación política, sobre todo la latinoamericana, por esta serie de mitos, de mentiras que se establecieron. Hoy día estoy seguro que los colegas que nos acompañan van a coincidir conmigo, ¿no? Tenemos algo así como una suerte de histeria colectiva de candidatos que quieren ser Lula haciendo la campaña de Obama, ¿no? Que quieren ser el Obama de Riobamba, el Obama de Saquicilí, el Obama de Ica, el Obama de Vilazón en la Argentina, el Obama de Tres Postes. O sea, es una cosa de locos, ¿no? Porque hubo una malinterpretación, y pongo este ejemplo, esta analogía, porque esta malinterpretación se da en la opinión pública, sobre todo con los estudios de opinión, de pensar que finalmente fue la herramienta y el canal lo que funcionó más en este proceso electoral, conocido por todos ustedes, donde fundamentalmente el elemento que creo que es el más importante para un candidato, inclusive en la gestión de gobierno, no vamos a tener en media hora tiempo como para definir las diferencias de los tiempos en campaña, ¿no? Ustedes saben que en campaña el mensaje es ofertante, en gobierno el mensaje es justificante, ¿no? En campaña el primer error puede ser el último, en gobierno usted puede ajustar la tuerca. Pero lo importante es tener claro que la herramienta más importante de una campaña electoral, inclusive creo que más superior a las encuestas, a los candidatos y a los electores mismos, es el mensaje, ¿no? Finalmente, Barack Hussein Obama, que suena un nombre bastante anglosajón, ¿no? Hussein es algo así como José en el mundo musulmán, como decir yo en el mundo anglosajón o decir Juan en el mundo hispano. Este es uno de los ejemplos claros donde la opinión pública se confunde, ¿no? Se le endosó a las redes sociales la responsabilidad del triunfo, cuando finalmente las redes sociales lo que fueron y lo que fueron un canal más de comunicación de un mensaje que era lo más importante que tenía el señor Obama, ¿no? Finalmente lo que le hace ganar la elección fue el mensaje, la circunstancia, la coyuntura, el relato que tenía el señor Obama, ¿no? Era algo así como
él no salió del Bronx, digamos, ¿no? Era un gringo de ultramar, su padre era africano, su madre era una persona muy gringa, digamos, anglosajona total, se crió en Polinesia, en Hawái. Entonces es importante tomar el tema de Obama, ¿no? Y esto, pues, al margen del tema de Obama, porque hay que tomar en cuenta el tema de la tecnología. No podemos hoy hablar de procesos electorales sin tratar de profundizar o entender el fenómeno que vive hoy la comunicación. La conclusión, creo yo, porque siempre hay que hacer esto a la apertura, un poco con el escenario que vivimos hoy, a la que yo llego, bueno, leyendo algunos autores, me parece que sí. Paréntesis, que yo soy politólogo, cuidado, yo no soy ni publicista, ni encuestador, ni vengo de la comunicación, yo soy politólogo de formación. Yo estoy seguro que si Sartori hubiera escrito el Homo Videns en esta era, para quienes son politólogos, sociólogos, antropólogos, que hemos leído a este gran maestro italiano, yo estoy seguro que si Sartori hubiera escrito el Homo Videns, o la versión, tal vez hubiera escrito el Homo Cybers, no sé, hubiera enloquecido, porque Sartori en este libro ya manifestaba con estupor lo que le estaba pasando a la humanidad con la televisión. No quiero ni pensar, y sigue activo el maestro, ¿qué pensará ahora el Sartori? ¿Qué podría escribir o qué podría aportarnos sobre el tema de la velocidad de la comunicación? Ahora, ¿cuáles serían los cambios en velocidad de la información? ¿O cuál debería ser el verdadero aporte de las famosas redes sociales? Desde mi punto de vista, me parece que lo que sí cambió es la velocidad de la información. En prácticamente 20 años, y todas las personas que pasan los 40 años, la información cambió en 20 años lo que no cambió en 50.000. Y eso se resume en que tranquilamente no se sorprendan que ustedes tengan más en común con un hombre de la época de Cristo de la que van a tener con uno de sus nietos. En 20 años la velocidad de la información cambió lo que no cambió en 50.000. ¿Y eso cómo se refleja? Fácil. Hoy usted puede saber en tiempo real qué pasa en su casa, eso era impensable hace 20 años atrás. Hoy en tiempo real podemos saber qué pasa en Quito, en Guayaquil, en Asunción, en Madrid, en cualquier punto de la tierra. Hoy usted puede saber qué está sucediendo, y lo más fascinante, casi gratis, ¿no? O sea, hace 20 años atrás, seguramente quienes pasan o bordean los 40 años recordaremos las llamadas internacionales, ¿no? Acuérdense que era todo un ritual, el teléfono fijo no se lo podía tocar, llamaba el familiar y de repente era una comunicación casi de walkie-talkie, cerrabas la llamada y era prácticamente medio sueldo. Hoy eso no sucede. Yo inclusive les pediría o los combinaría a hacer un ejercicio mental. ¿Qué hubiera pasado si el padre Bolívar y San Martín hubieran tenido WhatsApp? Imagínense ustedes que Bolívar y San Martín con WhatsApp, no había reunión en Guayaquil, ¿no? Y si lo aterrizamos al Ecuador, imagínense a los ecuatorianos, porque veo algunos, si Eloy Alfaro y los montoneros hubieran tenido WhatsApp, o vamos al caso peruano, ¿qué hubiera pasado si Cáceres y los caceristas, cuando resistían la invasión chilena, hubieran tenido WhatsApp? O sea, no hubiera habido reunión en Guayaquil en el caso de Bolívar. ¿Cuántas cosas no hubieran sucedido, ¿no? Entonces, me parece que lo que sí ha pasado, lo que sí sucede, son estos cambios en la velocidad de la información. Un ejemplo de esto, con el respeto y el cariño que se merecen los hermanos panameños, pero cuando los norteamericanos decidieron que era más rentable inventarse un país en el Istmo que pagarle lo que pedía el Senado colombiano, Bogotá se enteró 3 días después de lo que estaba pasando en el Istmo. 3 días después, ¿no? Esos son los cambios sustanciales que está viviendo hoy día la humanidad, ¿no? Y esto, bueno, ha generado algún tipo de mentiras, como lo de Obama, en primera instancia lo de la primavera famosa del Medio Oriente, que terminó siendo una pesadilla, ¿no? Ya están viendo ustedes todas las consecuencias, porque creo que los analistas, las oposiciones en general, los gobiernos, y casi todos, ¿no? Tenemos el gran error en política, sobre todo, de lamentarnos por los efectos sin analizar las causas, ¿no? Un poco interesante ese tema. Bueno, concluyendo con este, digamos, mapeo o actualización de lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Que la conclusión es que las redes sociales son un canal más de comunicación, son extraordinarias, pero finalmente el mensaje es lo más importante, ¿no? Son tan importantes como la radio, como la televisión, como todos los tipos de comunicación, ¿no? Y que Obama no es presidente por las redes sociales, sino que fue un canal más, sino que la novelería que fue el debut, que las redes sociales no generaron la primavera del Medio Oriente, sencillamente porque tipo de Haya de la Torre en el Perú, ¿no? Bueno, Velasco Alvarado era un dictador. Ya ese lector, digamos, que asistía por su propia iniciativa a los mítines, a los actos de masa, ya no existe, ¿no? Ya la política se individualizó total y absolutamente. Ya la lógica Chivas Guadalajara, Barcelona Emelec, aquí creo que es Cristal Sport Boys, puede ser. Alianza Sport Boys o Cristal. Alianza, ¿y cuál es el rival? Debe tener un rival, pues, ¿no? La U, ¿no? Esa dinámica de Boca River, esa dinámica de que mi papá es velasquista, como pasaba en mi casa, por ejemplo. Yo recuerdo que mi abuelo era velasquista y mi padre era velasquista.
Eso sucedía hace 20 años atrás, 30 años atrás. La gente iba a los mítines por su propia iniciativa, ¿no? Hoy en día no existe funcionario en el mundo. Yo cuando veo que la prensa, y con toda libertad, que ojalá lo siga haciendo, se escandaliza o la gente porque los políticos movilizan camionetas y les pagan a la gente, bueno, el tiempo de la gente tiene valor. Hoy en día no existe político en la tierra. Yo creo que ni Danilo, no estoy seguro si Danilo Medina, el presidente de República Dominicana, sigue siendo el mejor evaluado en el hemisferio. Yo creo que ni Danilo Molina, ni Nicolás Maduro, que creo que es el que tiene menor evaluación, o Maduro, o Llanta, o Dilma, por ahí andan, ninguno de ellos tiene la capacidad de movilizar a las masas por su propia iniciativa. Eso pasaba en los tiempos de mi abuela, que la gente iba al meeting como ir al estadio, como ir a un acto teatral. Hoy día ya no funciona así. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Y les pongo esta toma, ¿no? No sé si alcanzan a leerla. ¿Pueden leerla, por favor, por mí? Ya, pueden repetir lo que no escucho, por favor. Bueno, para quienes hacen política o han hecho política, les tengo una mala noticia. Si ustedes creen que la gente los admire, los quiere seguir, están equivocados. El 90% creen que o que han robado, o que van a robar, o que están robando. Eso es lo que está pasando con la política en América Latina. Es lo que yo llamo las famosas agendas hemisféricas. ¿Qué son las agendas? Las agendas son los temas, bueno, y nosotros comunicadores lo saben, ¿no? Los temas que discute la sociedad en determinado momento, en determinada situación de un proceso electoral, ¿no? De un proceso, de un escenario. Y algunos colegas con quienes hemos recorrido la América entera, yo les bautizo agendas hemisféricas porque prácticamente en todos los países de la región el tema de la inseguridad, bueno, el tema de las drogas se está metiendo mucho, el tema del consumo de los chicos, pero prácticamente con excepción de Chile, Uruguay y Costa Rica, en todos los países la prioridad uno, la preocupación uno es el tema de la seguridad. O sea, por eso les digo agenda hemisférica. Ustedes excluyen a Uruguay, Chile y Costa Rica, prácticamente en todo el hemisferio latinoamericano, el continente latinoamericano, como lo llamo así. Yo pienso, paréntesis a eso, creo que este rol que tenemos occidentales de cuarta clase no nos queda bien. Deberíamos ya pensar, sobre todo en un país como el Perú, ¿no? Donde todo sudamericano es ganador por lo que pasó en Ayacucho. Creo que ya hay que empezar a construir un poco el tema de civilización latinoamericana. Pero al margen de eso, existe una segunda agenda hemisférica, y esa muchísimo más preocupante que el tema de la inseguridad. Ahí no se salva Chile, Uruguay ni Costa Rica, que es el tema del rechazo a la política. Política robo, política sinvergüenza, político, o sea, es una cosa de locos. Y este rechazo de ninguna manera es gratuita, por si acaso, o sea, cuidado, no es que la gente está loca. Y ahí yo, cuando escucho a las personas que en todo su derecho ejercen oposiciones en los países donde hay gobiernos de izquierda, de socialismo, etcétera, hay que leer un poco. Yo creo que hay que leer a la clave como para entender un poco al socialismo, ¿no? Hay que leer mucho en esto, ¿no? Para entender un poco al populismo. Yo creo que hay que entender un poco lo que está sucediendo con la política. No es gratuito este tipo de situaciones. Es fácil lamentarse por Correa, por Evo, por Maduro, por Chávez, etcétera, pero analicemos no solo las causas, sino los efectos. ¿Qué es lo que generó que estos gobiernos sucedan? Ya ese es otro debate. Pero hay un antecedente que hay que investigar, hay un antecedente que hay que estudiar para poder entender lo que está sucediendo. Entonces, la primera premisa que tenemos que tener es que la política es una actividad muy venida a menos, ¿no? Es más o menos como que estamos en la Edad Media y le preguntan a tu hijo qué es pirata. Así más o menos ve la gente a la actividad política. Entonces, ¿cuál sería la forma o cuál es la forma para que nosotros le devolvamos a esa, este ya es por un concepto y un juicio de valor personal? Yo creo que la política recuperará su credibilidad desde el mismo espacio en que la perdió, desde los organismos seccionales, desde las alcaldías, las gobernaciones, las presidencias, etcétera, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los escenarios con los que yo me puedo encontrar en una elección? Por eso yo siempre digo, preocúpese en ganar elecciones y no en ganar encuestas, ¿no? Para nosotros hacer una elección, para trabajar como consultores, ¿qué aporta un consultor político? Miren, los consultores políticos de ninguna manera son magos, o somos magos, o gurús, o personas fuera de lo común en lo absoluto. Lo que aporta un consultor, un estratega electoral, simple y sencillamente es método, ¿correcto? O sea, no hay nada del otro mundo. Hay gente que le funciona un método, hay gente que no, pero lo que aporta un consultor político a la campaña es método, es un orden. Y dentro de ese orden, usted cuando se va a operar, usted cuando necesita cocinar algo, o necesita arreglar algo, necesita un experto que lo ayude, y ese experto va a necesitar de ciertas herramientas para poderlo ayudar, ¿no? El primer paso
para cualquier tipo, ni siquiera para ganar o perderla. Ojo con eso, con los consultores. Yo leo muchos colegas, yo respeto, porque en lo personal las elecciones donde perdimos es donde más aprendimos. Pero es sumamente importante entender que la otra mitad de la orilla, o la otra mitad, la mitad de la configuración de la elección es el rival, es el contendor. Puedes ganar o perder por lo que haga el otro, por lo que hagas tú. Entonces es sumamente importante tener claro que el primer paso en cualquier tipo de contienda, y eso sería un consejo que les doy, ¿no? Si algún tipo les ofrece hacer las encuestas, los spots, la estrategia, llamen a la policía, porque eso no es un consultor, eso es cualquier cosa menos un consultor. Un consultor político no es un tipo que hace campañas a medio tiempo, que es una línea más de la empresa, que en la noche hago neuromarketing, al día siguiente hago encuestas, la otra semana me dedico a hacer temas de motivación empresarial. O sea, eso desde mi punto de vista no es un consultor político. Un consultor político es un tipo que se dedica a tiempo completo a esta actividad, ¿no? ¿Y cuál sería el primer paso? ¿Qué es lo que yo debo esperar? Más que conseguir encuestas. El diagnóstico. Si no hay diagnóstico, no hay elección. Como cuando usted lo van a operar. Ningún médico lo va a operar, al menos ningún serio, ¿no? Si no tiene un hemograma, si no ve si usted tiene plaquetas, si la sangre coagula bien, si tiene un electrocardiograma, etc. El primer paso para ganar una elección es el diagnóstico. Y ahí es donde entran las encuestas, ¿sí? No necesito encuestas para ganar una elección, necesito encuestas para construir el triunfo de una elección, ¿sí? Necesito encuestas para construir la hoja de ruta que me va a hacer ganar la elección. Las encuestas no son para adivinar quién gana o quién pierde de ninguna manera. Por eso es importante tener este tipo de herramientas para construir una elección, ¿no? Hoy en día, ojo, absolutamente todo lo que yo les pueda decir es rebatible, ¿no? Yo creo que las ciencias sociales se prestan para eso, afortunadamente. Hoy en día, bueno, encontramos infinidad de herramientas, pero es fundamental tener este tipo de herramientas para poder hacer un diagnóstico. Yo veo casi siempre la ansiedad de ver a la gente preocupada por la famosa intención de voto, cuando me parece, esto desde mi punto de vista, que uno de los ítems más importantes, o lo que yo debo, la próxima vez que un periodista, un politólogo o alguien les tire unas cifras de una encuesta, pregunten ¿y cuál es su nivel de conocimiento? Hay una máxima comunicacional que tenemos que aplicar, que dice que nadie ama lo que no conoce y lo que no se comunica no existe. Entonces lo primero que yo tengo que saber en una elección, ahí viene el diagnóstico, es saber cuánta gente me conoce. Ese es el famoso nivel de conocimiento. Les lo pongo un ejemplo muy gráfico. Son 30, van 17. Son 30. Si yo siempre cumplo todas las normas y cuando me cambian el huevo me acuerdo por qué Latinoamérica está como está. Pero bueno, si uno se pone a pensar un poco en cómo funciona este tema de la comunicación política, ¿no? Este tema de los diagnósticos electorales, es importante tener claro el nivel de conocimiento. ¿Qué es el nivel de conocimiento? El nivel de conocimiento es el número de individuos que saben que existo o que existe una persona en determinada plaza electoral. Ese nivel de conocimiento es el punto de partida. Los tratadistas, los expertos hablan de que ciertos parámetros, ¿no? Se dice que para una elección uninominal, ¿qué es una elección uninominal? Una elección uninominal es una elección, como suena, donde se elige una sola persona. Ejemplo, alcalde, presidente, qué sé yo, prefecto, gobernador. Una elección plurinominal, ¿qué podría ser? A ver, parlamento, consejos, etc. La norma dice que usted, para aspirar a una elección unipersonal, alcalde, presidente, necesito un 80% a nivel de conocimiento. Entonces, ¿cuál es la velocidad crucero? Yo tengo que saber cuántos individuos de esa plaza electoral saben que el candidato existe. Entonces, si es una elección uninominal, requiere un 80%. Entonces, yo más que saber su intención de voto, porque si, por ejemplo, resulta que yo tengo 20% de intención de voto y tengo 90% nivel de conocimiento, y hay otro que tiene 5% de intención de voto y tiene 10% nivel de conocimiento, el que está en mejor posición no soy yo, sino el que está con el 10%, con la mitad. ¿Por qué? Porque si tiene un nivel de conocimiento menor que el mío, su nivel de conocimiento se puede elevar. Entonces, es importante tener claro este tipo de parámetros que son sumamente importantes, ¿no? Ahora, ¿qué es un consultor o qué es una estrategia o qué es lo que yo debo esperar o demandar de un consultor político? Miren, yo creo que hay millones de metodologías. De ninguna manera yo emito las licencias de quién es y quién no es este consultor político en América Latina, ni me quiero dedicar a eso. Pero es importante saber qué esperar. Yo de un consultor debo esperar método, debo esperar un orden, un rigor, una hoja de ruta, un documento. Esto no es un tema de que
lo pensé esta mañana. Bueno, claro que sí, se requiere mucho olfato, pero se requieren ciertas herramientas, como les comenté, y fundamentalmente un diagnóstico, ¿no? La estrategia finalmente es eso, es la hoja de ruta, son los pasos que vamos a seguir. ¿Qué es finalmente o cómo funciona? Bueno, el estratega, o sea, nosotros planteamos la estrategia, ¿no es cierto? A ver, quiero ser alcalde de Lima, perfecto. Lima tiene tantos millones de habitantes, lo primero que tenemos que hacer es un diagnóstico. Vamos a ver cuánta gente te conoce, cuáles son tus agrados, tus desagrados, tus negativos, etcétera. Eso se mide. Ahí necesito investigación cualitativa, necesito investigación cuantitativa, etcétera, etcétera, ¿no? Eso en la hoja de ruta. Ahora, yo les haría una recomendación, yo siempre lo digo públicamente, en privado también, o sea, yo no hago opinión pública, ni dicto conferencias para caerle bien o mal a la gente, ni para ser amigos, ni para ser clientes. Por caridad cristiana, jamás en su vida encarguen una campaña electoral a una agencia de publicidad. ¿Y por qué? Por la sencilla razón de que las agencias publicitarias manejan las campañas con criterio de negocio y las empresas o las consultoras políticas lo manejamos con criterio estratégico. ¿Eso significa que no necesitamos publicistas en la campaña? Por supuesto que sí, pero nunca deleguen a una campaña, a una agencia de publicidad, una campaña electoral. ¿Por qué? Porque la agencia obviamente está preocupada de hacer negocios con las camisetas, de hacer negocio con la pauta publicitaria, de hacer negocio con usted, de hacer negocio con todo. Y no es ilegal. Y obviamente los políticos, como no tienen idea, muy como los gringos en los 50 y contratan a las agencias publicitarias, ¿no? Entonces, esa recomendación por caridad cristiana como el credo, nunca deleguen el manejo de una campaña electoral totalmente a una agencia de publicidad. Por supuesto necesitamos creativos, pero las elecciones se ganan con política, no se ganan con spots, ¿sí? Las elecciones se ganan con política, con coyunturas, con análisis, con una serie de elementos, ¿no? ¿Cuáles son? Y ya para terminar, los errores que no debo cometer. Nunca se confíen en el control del partido, en lo que el partido los ofrezca, ¿no? Los partidos finalmente terminan siendo instrumentos para poder, inscribirse, ¿no? No hay que responder todos los ataques, ese es otro error que se comete siempre, ¿no? Los ataques no se responden, se revierten, cuidado con eso, porque casi siempre por los impulsos del amigo, el pariente, le dice tienes que contestarle a ese periodista cobarde, o tienes que contestarle a ese político sinvergüenza, o sea, jamás. Los ataques hay que saber en qué medida se los responde. No siempre hay que ir a todos los debates, ¿no? Miren el caso, un caso típico, ¿no? Si mi contendor es experto en salud pública, yo no voy a ir a debatir el plan de salud de la ciudad con él, pues, ¿no? Algo debo de hacer, no evadirlo, pero sí eludirlo, ¿no? Tener claro ese tipo de cosas, ¿no? Perdón. Bueno. Eso como para tener fundamentalmente aspectos que son de orden. Otra cosa que también les recomendaría, siempre profesionalizar la campaña electoral. Dos clásicos o dos errores que me encuentro prácticamente en todas las campañas, diría en el 99%. La sobrina o el sobrino de cuarto año de periodismo llevando el gabinete de medios de la campaña. Ese casi siempre es el primer damnificado de la campaña, ¿no? Nunca confíen a una persona, ¿no? Y ojo, no, yo creo en la juventud, acabo de cumplir 40, o sea, teóricamente recién empecé la carrera, pero nunca confíen la campaña electoral a gente que no conoce. Entonces, casi siempre el primer damnificado cuando nos contratan es la sobrina de cuarto año de periodismo que está manejando los medios. Mi sobrino que tiene un iPhone 6 no puede manejarme las redes sociales. Así no funciona. Hay expertos, ¿sí? Cualquier persona no puede enseñarme a cómo hablar. Para eso hay expertos, ¿no? Para eso hay gente que se prepara para eso. Por ejemplo, ahí lo tengo al amigo Yago de Marta. Hola Yago, ¿cómo estás? El mejor speech training del mundo, por ejemplo. Si ustedes necesitan un entrenamiento en ese tipo, lo buscan a Yago. Si necesitan a una persona que le haga estudios de opinión pública, no pueden escatimar en ese tipo de cosas. Buscan a mi amiga Tatiana Herrera, que está por ahí, por ejemplo, ¿no? O sea, siempre tienen que tener profesionales en cada una de las ramas, ¿correcto? No pueden ustedes improvisar, no pueden escatimar, no pueden simplemente dejar esto a la buena de Dios, ¿no? Bueno, para terminar finalmente, porque ya lo veo el amigo que me está mirando, va a llamar a migración, ya mismo me van a extraditar. Finalmente la estrategia es el plan, es la hoja de ruta que nos sirve para delinear el éxito en la campaña electoral. No les puedo garantizar, ¿no?, que si ustedes contratan a X, Y, Z consultor, va a ganar la elección de ninguna manera, pero sí creo que eleva muchísimo las posibilidades de tener éxito, ¿no?
Y yo casi siempre pongo ejemplos de la vida, ¿no? Seguramente yo quiero más a mi mamá que el cardiólogo, pero el cardiólogo va a operar mejor que yo. Seguramente el neurocirujano no quiere tanto a sus padres como ustedes, pero si tiene un problema y uno quiera neurológico, lo va a resolver mejor. Entonces, en campañas electorales, claro, ningún médico puede garantizar el éxito ni siquiera del tratamiento de un muñero, porque puede infectarse, la cagada ni fuiste, pero obviamente estar en buenas manos, las posibilidades se le dan muchísimo. Y una recomendación para los colegas, ¿no? Nosotros que siempre hablamos de transparencia a los políticos, porque a veces se confunde, la gente piensa que nosotros solo hacemos campañas electorales y hay una serie de cosas que realizamos, trabajamos para gobiernos, trabajamos en formación, trabajamos con universidades, etcétera. Siempre con la verdad. Nosotros nunca trabajamos por, lo contrato 6 meses, lo contrato 1 año, siempre, bueno, por productos, ¿no? En términos del mercado. Primero, las etapas, ¿no? Yo tengo la mala costumbre de, en un diagnóstico, decirle siempre la verdad al cliente, ¿no? Decirle a ustedes tienen la situación muy difícil, siempre a los clientes hay que decirles el costo que esto tiene, ¿no? Porque a veces, ejemplo, Ecuador, hay gente que va al Guayas, una provincia, quiere ser prefecto del Guayas. Bueno, ser prefecto del Guayas es como ser presidente de Costa Rica. Ser alcalde de Lima, que tiene, ¿cuántos habitantes tiene Lima? 10, 11. Ser alcalde de Lima es como ser presidente del Ecuador. Entonces, tenemos que dejarle claro muchísimo a los clientes, sobre todo en lo que se están metiendo. Yo creo que es deshonesto, ¿no? Yo prefiero que el tipo se asuste, se desencante, se vaya a la casa a llorar, porque también la política es esto, la política es una vocación. Estamos obligados a que los vicios de la sociedad, de querer ser ricos en 2 semanas, de querer encontrar el amor en una discoteca, así no funciona, toda una noche. Estas cosas de querer todo rápido. La política es un proceso. Si yo mañana voy donde el decano que por ahí está, mi querido amigo Máximo, fue mi compañero, ahorita es decano, si yo voy mañana y le digo al decano quiero ser periodista en un semestre, me va a decir usted está loco. Lo mismo pasa con la política. La política es una vocación de vida, la política tiene sus tiempos, tiene sus ritmos. Si están buscando todo rápido, no que fulanito tal lo hizo en 6 meses, bueno, esos son fenómenos que la madre tierra pare cada 1000 años, ¿no? Bueno, para concluir, muy contento de estar acá en el Perú. Yo soy un convencido total y absoluto de que estas nacionalidades simplemente fueron circunstancias, de que en Sudamérica al menos yo me siento un ciudadano peruano. Así que muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por su paciencia, y les voy a decir exactamente lo mismo previo a por lo menos un par de preguntas, si me permiten los senadores, para responderles. Les voy a decir lo que siempre digo en toda conferencia en nuestro país, que es Latinoamérica, cuando termino, ¿no? Emulando a Martí, todo el mundo cree que Martí habla solo de balas, revolución, de poemas, y Martí hablaba mucho de geopolítica, un cubano extraordinario de todos los tiempos. Yo les diría, déme el Perú siempre en qué servirle, en mí tiene un hijo. Muchísimas gracias.